un grupo de deportistas que iban hacia Valparaíso fueron arrollados por un automóvil y hay 3 personas fallecidas. Lo que nosotros buscábamos en esto era apoyar a la Teletón. Y bueno, nosotros íbamos en el kilómetro 4,5 cuando este vehículo se atraviesa, se fue contra nosotros, nos golpea con tal fuerza que a los 3 primeros nos lanza 16 metros a una zanja que está al costado de la ruta 68. Y ahí fallecen instantáneamente 3 de sus compañeros, con quienes buscaban recaudar fondos para la Teletón a través de una ultramaratón de 130 kilómetros hace 5 años. Duilio de la Peira resultó en el accidente con 17 fracturas e incluso con hora de defunción. Ese golpe en la cabeza me deja igual inconsciente y me dan por muerto en el primer triaje. No había posibilidades de que sobreviviera. Por eso literalmente vivió un renacer. Me atropellaron la noche del 1 de diciembre, pero mi accidente comienza el 8 de diciembre cuando desperté del coma. Después de más de una semana en coma, inició su larga rehabilitación con los primeros movimientos, buscando volver a correr. Lo hizo primero en silla de ruedas y hace 2 años retornó a las pistas con la ayuda de un bastón. Hoy día pretendo por primera vez trotar un poco. Siempre hay una posibilidad. Por ello y mi amigo. Este ingeniero comercial muestra orgulloso sus medallas, que ahora tienen mayor valor. Aún cojea, más todavía hoy, después de que corrió su primer ultramaratón post-accidente. De la Peira participó este sábado en la prueba de los 50 kilómetros del Endurance Challenge, una carrera dura por los cerros del sector oriente de la capital, que de forma emotiva logró finalizar. Poder volver a hacerlo recorriendo este tipo de distancias, para mí es un regalo, porque hasta hace 5 años atrás no iba a correr, no se sabía de qué manera iba a caminar. Su ejemplo es una motivación para muchos y ahora se dedica a dar charlas contando su historia. Ha vuelto a las carreras y ahora se motiva con un desafío mayor: cruzar la cordillera de los Alpes el próximo año. Muy buenas tardes, nos encontramos en nuestro Oliva Talk, hoy día con un invitado de lujo, un invitado que quiero partir con una pequeña reflexión, o más que reflexión, un poema, y que trae mucho de lo que es el tema que vamos a tratar hoy, de la crisis a la acción. Y dice: hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay otros que luchan toda la vida, y esos son imprescindibles. Ese es el contexto de nuestro invitado de hoy. Paso a presentar también, aparte del equipo, hoy día nos acompaña Felipe Rodríguez, director de personas de Oliva Consulting. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Duilio? Y a todas las personas que están conectadas. Un placer estar acá ya en nuestro tercer Oliva Talk, y justamente de eso quería hablarles antes de comenzar. ¿Qué es este Oliva Talk? Es un espacio de conversación que ha dispuesto nuestra consultora, Oliva Consulting, con el propósito de compartir experiencias, reflexiones que nos permitan estar conectados. Esto es clave en este momento que estamos viviendo como sociedad. Por lo tanto, este espacio es una de las tantas iniciativas que como consultora estamos generando para aportar en esta era de la colaboración, que es un concepto clave. Y es por eso que en esta oportunidad estamos sumamente complacidos de presentarles a nuestro invitado de esta semana, del día de hoy, para este tercer Oliva Talk, que es Duilio de la Peira. Y si me preguntan a mí, ¿quién es Duilio de la Peira? Yo les puedo decir que es un testimonio vivo de resiliencia, de reinvención y de hacerse cargo de su propia vida más allá de las circunstancias, demostrando que los sueños son posibles de conseguir cuando hay convicción, cuando hay perseverancia, cuando está el deseo profundo de salir adelante.
Bueno, y sin más, entonces los dejo con Duilio para que él mismo nos cuente lo que tiene preparado para este espacio de conversación. Buenas tardes, Duilio. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias por esta invitación. Y felicitarnos también por el trabajo que están haciendo en Oliva Consulting al entregar relatos, conversaciones, este tipo de actividades, porque hoy día, sin lugar a dudas, lo que estamos viviendo, no solo en Chile, sino que también en el mundo, requiere de nuestra actitud para salir adelante. Y quiero hablarles de eso. Quiero conversar sobre la actitud, sobre los momentos de crisis, los momentos de adversidad, que tienen dos posibilidades. O te congelas y te quedas paralizado ante ellos, o genera un cambio, te movilizas y vas en busca de un nuevo resultado. Ninguno de estas dos personas o ninguno de estos dos objetivos podríamos definir que corresponde a una persona mejor que la otra. Esto no va por el triunfalismo, todo lo contrario, pero sí va por el bienestar de las personas, de la sociedad, de estar bien, de querer estar, no como estuvimos antes, sino que estar de una manera como estamos hoy, pero mejor, con las realidades, dejando de pensar en que quiero volver a ser la persona que fui, o quiero volver a tener aquello que tuve, o volver a tener el estado en el que nos encontrábamos antes. Que una de las sensaciones que vienen inmediatamente a mi mente al recordar cuando yo tuve el accidente. Hoy día, un día nos despertamos y supimos el año pasado, en octubre, de que estábamos viviendo un estallido social que generó y movilizó muchísimos cambios en el ámbito político, económico, comercial, profesional, personal, y siempre esperando sacar algo mejor de ello, con un perjuicio quizás en el comercio, algunos sectores. Luego nos encontramos con una pandemia, cuando sentíamos que íbamos saliendo de una situación que, sin analizar la situación como tal, no estoy haciendo ese análisis, sino que con respecto al resultante, al colateral que esto genera. Y después nos vemos en marzo, que el coronavirus ya era algo que había llegado finalmente a Sudamérica, se había desplegado ya por todo el mundo, y lo que se había vivido meses atrás en cuanto a la contracción económica era solamente el inicio de una situación que ahora no iba a durar un mes ni dos tampoco, sino que iba a ser una nueva realidad o un nuevo SPAC, muy similar a la mañana del 8 de diciembre en el año 2012. Cuando despierto en la clínica sin entender lo que había pasado, sin saber por qué estaba ahí, cómo había llegado a ese lugar, por qué estaba conectado con un respirador mecánico, por qué los médicos me decían que había sido tremendamente afortunado, que ya había tenido aproximadamente 7 cirugías, que no podía mover las piernas porque todavía estaba recién operado, y los médicos no me contaban ni me decían en ese minuto que yo no tenía ninguna conexión y tenía imposibilitado el movimiento en el plano inferior. Quizás para evitarme de alguna manera este sentimiento de frustración por ser una persona que corría a largas distancias. Porque claro, en esto hay una paradoja súper grande, es decir, atraviesas ciudades corriendo, países, haces un número de carreras, pero después realizando una de estas, y la paradoja más grande es cuando empiezas a dar cuenta que lo que estaba haciendo iba en apoyo justamente de la discapacidad, para apoyar a quienes no podían dar esos pasos que todos nosotros sí podemos dar. Y que hoy día tenía que enfrentarme a una nueva realidad, y en ese minuto mi sentir se enmarca en mi cabeza en cuanto a que tenía que volver a hacer lo que yo había perdido. Tenía que volver a correr como lo hacía antes, y ojalá en el menor tiempo posible. Pero antes de eso, esto comienza mucho antes. Más que nada, para ponerlo un poco en contexto, lo que yo hacía junto a otros amigos, esta pasión por correr,
era atravesar ciudades, en algunos casos fueron incluso algunos países, pero lo que buscábamos finalmente era ser un puente entre quienes podían ayudar y quienes realmente lo necesitaban. Hacíamos desafíos deportivos, sí, al final se trataba de eso, trataba de hacer un desafío deportivo que movilizara a quien podía entregar la ayuda, y con este desafío nosotros ser un puente que uniera con la persona que necesitaba esta ayuda. Juntábamos a quien podía ayudar y a quien lo necesitaba por medio del deporte. Cuando desperté en la clínica, una de las notas que estaban de los diarios y cosas que me habían dejado, estaba esta que decía Duilio el Invencible. Y claro, muy bonito todo lo que contaban, todo lo que salía en ella, y hablaban de las carreras que había realizado, los desafíos deportivos, las causas solidarias, los países que había atravesado corriendo, pero en ese momento yo no me podía mover. Yo decía, pucha, ¿de qué sirvió hacer lo que hacía si hoy día ni siquiera puedo ir al baño por mí mismo? Y tú lees esto, que por otro lado dices, pero Duilio el Invencible. Había comenzado en el ultramaratón, en la ultradistancia, años antes, buscando la posibilidad de atravesar, de superar los 42 kilómetros, que es la distancia de maratón. La ultradistancia, para quienes están conectados, por explicarles un poco este deporte, es superar la distancia de maratón. ¿Y qué es un maratón? Va un poco más atrás, es correr 42 kilómetros y 195 metros. Estas carreras, estas maratones se hacen en diferentes tipos de superficie, y estas carreras llegan hasta los 42K y 195 metros, pero sobre estas distancias ya se denominan ultradistancias, ultramaratones. Las ultramaratones más famosas son de 100 millas, 166 kilómetros, 168 aproximadamente, 100 kilómetros, y sobre eso existe todo tipo de distancia. No existe un límite que nos diga a nosotros dónde termina la ultradistancia. No es como el maratón, el atletismo, que termina en el maratón, en los 42K y 195 metros. Esto sigue sin ningún límite, pero el consenso sí lo encontramos en que comienza una vez que termina el maratón. Tú avanzas 1 metro más, 1 centímetro más, después de los 42 kilómetros y 195 metros, y ya comenzaste a hacer una ultradistancia. Entonces, la ultradistancia la empecé a buscar en mis primeros 100 kilómetros que quise correr. Me autopropuse correr 100 kilómetros porque tenía algo muy especial este número, un número grande, redondo, de 3 cifras. Pero lo que más me llamó la atención de poder correr 100 kilómetros era todo el trabajo que había que realizar para poder alcanzar esta distancia. En la foto que sale acá en el medio fue cuando busqué mis primeros 100 kilómetros en los 24 horas en pista. Los 24 horas en pista son principalmente un desafío que busca durante 24 horas, como lo dice su nombre, correr la mayor distancia que tú puedas. Y yo dije, esta es la carrera para correr los 100 kilómetros. Pero ¿por qué los 100 kilómetros? ¿Por qué la ultradistancia? ¿Y por qué realizar este tipo de desafíos? Porque soy un convencido que todo aquello que nos proponemos nosotros en nuestra vida requiere un trabajo para su obtención. No llega simplemente porque tú lo quieres. Tú simplemente no dices voy a correr 42 kilómetros y te inscribes y lo logras. Tienes que realizar un entrenamiento previo. Es decir, puedes tener el dinero para pagar tu inscripción, puedes tener las mejores zapatillas, el mejor reloj más profesional y toda la alimentación necesaria. Incluso puedes pagarle a un tremendo coach deportivo para que te entrene a la perfección. Pero si ese entrenamiento nosotros no lo hacemos, jamás vamos a cruzar la meta del maratón. Entonces, esto te impone un desafío. Te pone un desafío de no solamente querer, sino que también de hacer para poder alcanzar. Y uno de los principales problemas que nos enfrentan principalmente es durante la acción. Porque un poquito más atrás, primero está el sueño. Soñamos con cumplir un objetivo. Este sueño, en este caso, eran mis 100 kilómetros de distancia. Pero si a ese sueño no haces nada más con él, ese sueño se te diluye, desaparece. Y así nosotros podemos hacer una lista larga de sueños sin cumplir. Y si ustedes lo quieren llamar
no como sueño, lo pueden llamar como propósito, objetivo, idea, esperanza, el nombre que les queramos poner. Y digo esto porque a mí, a veces hay gente que me ha dicho, sí, William, pero a mí, yo soy una persona, yo como muy ingeniero, no me gusta soñar. Y está muy bien. Entonces pueden ser ideas, proyectos, objetivos, propósitos. El asunto es que están en la nube de los sueños, porque aún no hemos hecho nada con ellos. Y no está mal, si soñar no está mal. Pero tenemos que estar conscientes de que si no hacemos nada con él, no va a ser más que un lindo sueño. Después del sueño viene la bajada. Pescar este sueño. ¿Sabes qué? Quiero correr 100 kilómetros, voy a trabajar para lograrlo. Entonces, aterricémoslo. Empiezo a hacer lo que hacemos cuando evaluamos negocios, yo soy ingeniero comercial de profesión, decimos, hagamos un FODA, veamos las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Hagamos nuestro propio FODA. Veamos cómo nos encontramos para poder aterrizar y ojalá hacer realidad este sueño que nos hemos propuesto. Entonces los 100K lo bajo. ¿Qué fortalezas tengo? Ya he corrido un par de maratones, creo que he ido desarrollando un poquito la voluntad para poder entrenar. Sí, parece que vamos bien. No fumo, me duermo las horas y soy constante con los entrenamientos y además esto me gusta. Perfecto, hay varias fortalezas. ¿Cuáles podrían ser las oportunidades? Que esto aquí no acaba. Puedo seguir aumentando más distancia y me gustaría mucho poder unir estos desafíos, este tipo de carreras de larga distancia, con una causa social, porque cumplir mi objetivo puede significar ayudar a otros a cumplir el de ellos. Listo, tengo la oportunidad. ¿Cuáles son las debilidades? Wow, durante 24 horas, si corro, sin lugar a dudas, me voy a lesionar. Tengo que preparar articulaciones, rodillas, tengo que preparar musculatura. Esto no se trata solamente de capacidad vascular ni respiratoria para poder hacerlo. Tengo que tener una máquina apropiada que aguante machaque durante 24 horas, porque si no, me voy a fundir. Chuta. Y eso, digamos, eso en el aspecto físico, pero tengo que empezar a compatibilizar y la familia, y el trabajo, la alimentación, los recursos económicos, la salud, el tiempo, y la lista no termina. Y para cada uno de nosotros que queremos hacer nuestros sueños realidad, nos vamos a enfrentar a una lista tan larga como cada uno de nosotros podemos existir en el mundo. La lista puede ser más larga o más corta, dependiendo sin lugar a duda de cada uno de nosotros, del aspecto y el tiempo en el que estemos en ese momento, en ese tiempo viviendo. Fíjense que hasta el minuto todavía no hago nada, pero ya no está en el sueño, porque lo aterricé. Hice mi FODA personal, pero todavía no hago nada. Acá podríamos decir que este sueño está en la etapa de proyecto. Ya no es un sueño, porque lo llevé a la carpeta, le hice un Excel, incluso hice una carta Gantt. Lo trabajé, le puse prioridades, y quedó bonito. Lo valoricé, miré cuáles eran los costos y cuánto recurso económico que tenía que tener, de tiempo, personal, de familia, laboral. Oye, quedó bueno el proyecto. Aún no he hecho nada. Los escritorios están llenos de buenos proyectos. El velador en la casa, el escritorio en la oficina, las intenciones están por todos lados. Ya no son sueños, lo aterrizamos, lo metimos a una carpeta, lo tenemos en un papel, pero aún no hemos hecho nada con él. Como les decía, la única diferencia es que en vez de llamarle sueño, le puedes llamar proyecto. ¿Cuándo deja de ser proyecto? Cuando comenzamos a dar el primer paso, cuando lo movilizamos a la acción, cuando salimos de la detención y nos proponemos empezar a ejecutar este plan que nosotros trazamos para este sueño, hacerlo realidad. Y ahí viene el trabajo. Entonces empiezas a trabajar el entrenamiento físico, en el caso de hacer los 100 kilómetros, el entrenamiento familiar, laboral, personal, alimentación, y empiezas a modificar y a seguir un plan que trazaste. Ahí ya lo estás ejecutando, pero durante la ejecución se te empiezan a presentar nuevos problemas. Estás primero con el problema del sueño, que lo puedes perder y dejarlo como sueño, del proyecto que puedes haber proyectado mal. Normalmente este FODA personal que hacemos con nuestras debilidades, oportunidades, amenazas, cuando estamos muy auspiciosos, normalmente tendemos a sobrevalorar nuestras capacidades y a subestimar aquello que no debiésemos subestimar.
Y cuando estamos ejecutando nos vamos dando cuenta y decimos, chuta, este aspecto que yo dije, no, esto va a ser fácil, lo voy a pasar rápido, no es tan así. Y se te empieza a complicar. Y te das cuenta que durante el entrenamiento te van quedando pocas horas. Tienes que compatibilizar la familia, no te ven en la casa, te ven que estás entrenando, pero esto se te empieza a complicar. Está la responsabilidad del trabajo y tienes que estar también en forma para poder rendir en tu empleo. Y este camino se empieza a llenar de piedras, de hoyos, de baches. Y ahí viene el síndrome de fuga. Viene este síndrome de fuga que este nombre me encantó, me lo dio, no sé si existe o lo ve así, el neurólogo, mi neurólogo de la clínica que me operó, que me sacó adelante por años, varias cirugías, y me decía, mira, Duilio, el sentimiento de fuga es un síndrome, y viene de los sentimientos más primitivos del ser humano, porque abandonar al ser humano le ha permitido evolucionar como especie y estar hoy día aquí, en el año 2020, por ejemplo, hoy. Pero ¿cómo? Pues si siempre nos han dicho que abandonar es incluso de perdedores, ¿no? Abandonar nos ha permitido sobrevivir como especie. Cada vez que nos veíamos enfrentados al peligro, ¿qué es lo que hacíamos como seres humanos cuando venía un animal grandote que nos quería comer? Arrancar y meternos a una cueva donde estábamos seguros y cerrar ojalá lo más posible y no salíamos por 3-4 días hasta que teníamos que volver a salir de las cuevas a buscar alimentos. Claro, podías enfrentar ese desafío, pero si pierdes no la podías contar porque no ibas a volver nunca más a tu hogar con tu familia, pero finalmente frente al peligro arrancamos, evadimos este peligro y por consecuencia, ¿cuál es el premio? La sobrevivencia. Sobrevivimos. Entonces, cada vez que nos vemos enfrentados al peligro, ¿qué es lo que hacemos ante el peligro? Abandonar, arrancar, dejarlo. ¿Para qué enfrentarnos a una situación que nos puede causar no solamente dolor, sino que miedo, inseguridad, insatisfacción? ¿Para qué enfrentarnos a algo que nos va a llenar de sentimientos que no queremos tener si es tan fácil como abandonar? Me metí a estudiar, por ejemplo, 1 año de inglés porque quería adquirir un segundo idioma, y cuando empiezo a ver que esto realmente requiere trabajo y tal vez empiezo a sentir miedo que no voy a ser capaz de poder llevarlo a cabo, me retiro, abandono y lo dejamos como un sueño que lo aterrizamos, lo llevamos a la acción, pero que no terminamos, como muchos de ellos. Y cuando nos preguntamos o nos preguntan por qué no lo finalizamos, nuestra respuesta inmediata es porque, por ejemplo, los profesores no eran buenos, era muy complicado llegar, estoy con mucho trabajo, pero en ningún caso asumo yo la responsabilidad como la persona pensante que dejó de asistir. Porque si la responsabilidad yo la dejo en un tercero, el que fracasó inmediatamente ya no soy yo, sino que es una situación externa la que causó el no haber podido alcanzar este resultado. Bueno, y esto es bien complejo, esto es un poquito más largo, yo en los talleres lo aterrizo un poco más para poder, esto se lleva un ejercicio, este proceso se lleva un ejercicio y se materializa. Y es muy importante porque vas descubriendo tremendos inmovilizadores personales. Yo esto lo partí haciendo con el deporte. Y lo llevé después a mi vida personal para poder dejar de soñar, o mejor dicho, corrijo, no dejar de soñar, dejar de acumular sueños. ¿Para qué? Para construir realidad. Porque finalmente no es malo soñar, si lo malo es acumularlo. Y el que no lo hace, ¿cuál es la diferencia? Que construye realidad. El otro lado. Acá hay sueño, acá hay realidad. Y en el camino hay un proceso en el cual pasas de proyecto a la acción para alcanzar este resultado. Pero este proceso, cuando tú lo empiezas a hacer de manera repetida, una y otra vez, te comienzas a enfrentar, te empiezas a dar cuenta, quiero decir, que cada vez logras llevar estos procesos de mejor forma y te empiezas a ser un experto en construir realidad.
Porque la primera vez que lo hagas, probablemente vas incluso hasta abandonar, hasta que va a llegar una vez que no vas a abandonar, o vas a abandonar y vas a volver y vas a perseverar, te vas a caer, te lesionaste, quedaste pero maltrecho, pucha, lleno de heridas, pero alcanzaste el resultado. Y más, pero no dice el resultado, más encima tú dices, pero fue malo, tanto sacrificio. Bueno, la siguiente vez que vuelvas a repetir el ciclo, el resultado va a ser mejor. Y la siguiente, aún mejor. Y la siguiente, aún mucho, mucho mejor. Y finalmente, por una acción repetida, tú vas logrando la excelencia. Tú puedes lograr llegar a ser un hábito en la construcción de realidad. Y el deporte te permite, el maratón te permite hacer esto. El maratón, la ultradistancia, te permite construir realidad. Porque tienes que entrenar, tienes que llevar a cabo este proceso. ¿Vas a tener problemas en el camino? Todos los problemas que te imagines los vas a encontrar en el camino. Familiares, personales, económicos, físicos, de capacidades y los más complejos. Acá, bueno, tu amigo Felipe, psicólogo, la persona que lo puede decir con propiedad, yo no soy psicólogo, pero viene todo esto que son este sentimiento de incapacidad. No soy capaz, yo no puedo hacer esto, yo no tengo las habilidades, otros las tienen, pero yo no nací para esto, soy malo para matemáticas, soy malo para el idioma. Hay personas que tienen las capacidades, pero yo no estoy dentro de ese grupo de afortunados. Bueno, ese es el principal rival que tenemos. Cuando lo logramos superar, en este proceso te vas dando cuenta que requiere simplemente acción y repetición. Muchas me preguntaban en el deporte, pero Duilio, ¿cómo lo hacías cómo lo haces para continuar y no retirarte? Porque la monotonía, cuando ya se pierde la motivación, que es simplemente algo que dura en la primera etapa, ¿qué haces tú para continuar? Bueno, finalmente existen distintas técnicas que tú vas trabajando y que les voy a ir comentando para poder compartirles algunas. En estos desafíos de las 24 horas logré un poquito más de 126 kilómetros en esa oportunidad, que ganó, me sacó como 40 kilómetros más. Logré cumplir mi objetivo de estar las 24 horas trotando, con pequeños descansos para tomar agua, para descansar, para cambiar pieza amarilla, vestuario, etc. Y después de esto me fui a los Alpes, a atravesar los Alpes italianos, suizos y franceses. La fotografía que está abajo, cuando tú atraviesas estos 3 países corriendo a través de los Alpes, logras hacer este cruce completo. Acá se realiza una carrera que es puntuable. Esta carrera lo que busca al atravesar estos tres países, lo que busca es hacer un recorrido non-stop. Esta es una carrera que tú tienes que postular, tienes que tener puntos previos para poder postular. Luego tienes que ser afortunado, literalmente afortunado, porque son tantos los que clasifican que superan los cupos. Entonces, a todos los que clasificaron tienen que meterlos después a una tómbola, porque son tantos. Es como que te digan, solamente los con nota 7 van a poder correr. Está lleno de corredores con nota 7, lleno. Y ahí tú te das cuenta de que tú soy como cuatrero nomás. Tremendo. Pero logré y tuve la fortuna de quedar en la clasificación y fui a correr. Fuimos 6 chilenos en esa oportunidad y de los 6 chilenos terminamos solamente 3. Los otros corredores por diferentes motivos no lograron terminar la carrera. Y yo hice un recorrido bastante turístico. Yo simplemente lo que estaba buscando, fui con mi mujer, un desafío tan maravilloso. Yo no podía cruzar la meta solo. Tenía que estar mi esposa ahí esperándome y tener ese momento épico y abrazo y lágrimas. Eso que es maravilloso y que también te alimenta la motivación. Cuando tú trabajas la visualización, tú empiezas a visualizar el resultado. En este proceso sueño, proyecto, acción, resultado, tú en este proceso estás visualizando el resultado y de alguna manera tú haces que tu cuerpo y tu esencia funcione en acción de aquello que estás visualizando. Cuando logré terminar en Francia, recordé todo lo duro que fue este tremendo recorrido. Fue bien difícil, principalmente porque en la noche la corres por completo a oscuras.
En el día, ¿y por qué lo digo así? Porque lo que pasa es que hay corredores que son mucho más rápidos, los elite, y que probablemente durante la noche alcanzarán a correr 3 horas, 4 horas con oscuridad. El resto de los mortales, 99,9% del resto de los corredores, tenemos que correr toda la noche. Yo llegué 6 de la mañana, de la madrugada aproximadamente, habiendo comenzado a correr 9 de la mañana más o menos del día anterior. Es un día entero, una noche completa, y durante la noche viene ese síndrome de fuga que les contaba, Claro, que te invita a abandonar. Acá es terrible, porque la visualización, hablando desde lo que a mí me ha funcionado, me sirve para la ejecución del proceso. Pero cuando estás ejecutando la tarea, que es distinto, la otra es la parte de preparación previa para. Y la visualización sirve para levantarte temprano, para motivarte, para salir del trabajo a las 8 de la tarde y llegar a la casa y decir, igual voy a entrenar. Y estás cansado, pero lo haces igual porque estás visualizando el resultado que quieres conseguir. Pero cuando tú estás ejecutando la tarea misma, estás haciendo la carrera, la visualización ahí ya no sirve del todo. Porque esta visualización, en ese momento tú sientes que ya diste todo y que no hay nada que mostrar, y que incluso abandonar sería hasta mejor, porque ya lo diste todo. Ya lo di todo, ya cumplí, llevo corriendo cuántas horas. No, yo no soy tampoco un corredor elite. ¿Qué quiero demostrar? No tengo que demostrarle nada a nadie. Llegué hasta acá, ya no puedo más, bajo la guardia, me retiro, lo di todo. Pero todavía no lo han dado todo. En ese minuto, este síndrome de fuga se te sube a los hombros y te abraza y no te suelta. Y te dice, retírate, salte, no sigáis adelante, no vayas a poder hacerlo, no lo vas a lograr, no vas a aprender el segundo idioma, no vayas a salir de pie, no vayas a superar este problema personal, familiar, matrimonial. Tú no lo vas a sacar adelante, retírate, abandona. Y claro, abandonar es gratis y rápido, porque al abandonar, el problema se resuelve así, instantáneo. En cambio, no abandonar quiere decir seguir en la lucha. Y como les conté, el cerebro, ¿qué es lo que le gusta? Protegerse. Entonces, abandonar es más seguro, es sobrevivencia. Vas a sobrevivir y este animal grande, este monstruo, no te va a comer. Y vas a poder vivir para la siguiente, y poder salir para la siguiente oportunidad. Yo en ese minuto, la verdad que lo que me motivó y que lo trabajo harto, y lo hice en el 24 horas en pista, lo hice en Mont Blanc, ya no era pensar en la visualización ni en el resultado de la obtención por aquello que estaba trabajando, sino que empezar a pensar en el por qué estoy trabajando, por qué y para qué estoy haciendo aquello que estoy llevando a cabo. Cuando tú haces algo por los demás, se prenden tantas zonas en tu cerebro, tantas zonas que superan incluso a las partes de tu cerebro que se encienden cuando tú adquieres algo para ti. Por ejemplo, algo material, un regalo que tú te das. Cuando tú das, tu cerebro se ilumina literalmente de una manera mucho mayor. Y esto también te mueve la movilización. ¿Por qué hay personas que ayudan a otros? ¿Por qué como papá, como mamá, nos da tanta felicidad, la alegría de nuestros hijos, la alegría de nuestra pareja, el poder hacer algo por los demás? Porque ayudar te ayuda, pues. Y eso es lo que hoy día el mundo tiene la oportunidad de darse cuenta y llevarlo a cabo. Y en muchos lados estoy viendo que se está haciendo. En esta pandemia, en este contexto, es la colaboración la que va a alcanzar superar la meta. Porque la colaboración es la sumatoria de las individualidades. ¿Cuál es la diferencia? Que todas estas se han puesto de acuerdo por un objetivo en común. Y lo que tú hacías antes de manera individual, después habemos muchos haciéndolo todos por un mismo objetivo, trabajando todos para alcanzar y superar esa meta. Imagínate si tú logras algo extraordinario a modo individual cuando construyes realidad. Imagínate cómo lo que tú logras al hacerlo de forma colectiva. El ejercicio exponencial es increíble, pero para eso necesitamos el propósito. ¿Por qué? ¿Para qué lo tengo que hacer? Porque me moviliza. En mi propósito están mis hijos, está mi familia.
y en el propósito de los desafíos solidarios está el llevar a cabo la causa por la cual nosotros estábamos luchando. Y bien, pues todo esto fue gran parte de este trabajo previo al proceso quizás al proceso más complejo, a este proceso de rehabilitación que al final fueron muchos años han sido muchos años de trabajo y seguir superando para poder salir adelante. La noche del 1 de diciembre del año 2012 habíamos decidido correr 130 kilómetros para apoyar a los niños con discapacidad. Finalmente lo que buscábamos era dar ese paso que ellos no podían dar. Si bien existen diferentes tipos de discapacidades, pero para nosotros era tremendamente fuerte ver niños que darían cualquier cosa por dar los pasos que nosotros podíamos dar. Por lo tanto, esto tomaba mucho sentido. El propósito aquí se hacía aún más fuerte. Esa noche este conductor iba manejando su auto a más de 140 kilómetros por hora, iba en estado de ebriedad, 2,42 grados de alcohol. Un conductor que era cuarta vez que chocaba en estado de ebriedad, pero primera vez con resultado fatal. El impacto de este auto fue tan fuerte que derrapa, pierde el control, se incrusta contra nosotros en un ángulo que era casi imposible poder llegar, una maniobra de ebrio, como me decía Carabinero, se va contra nosotros y nos atropella primero a 4 corredores, que son los que vamos más cercanos a la ambulancia de rescate médico. Íbamos en esa posición para protegernos, para que la estructura de esta ambulancia nos protegiera, pero como este auto se metió de una forma casi imposible, no logró protegernos esta ambulancia. Por eso hay algo que cuento mucho en los aspectos de seguridad, es decir, es un accidente que finalmente tiene muy poco o nada de accidente, porque son tantas las condiciones que se tienen que dar para que esta situación no esperada ocurra, que de accidente no tiene nada. Pero acá nosotros no esperábamos que algo así nos pudiera suceder. Caímos en la zanja que se ve más atrás, por el frente de este auto. Caemos 3 corredores de cabeza, el cuarto corredor pierde la vida en el lugar del accidente. Llegaron ambulancias, estábamos cerca de Santiago, llegábamos corriendo solamente 17 kilómetros. Estas ambulancias de rescate, estas ambulancias de la Costa Central llegan a la autopista, hacen el triage. En este triage yo soy dado por muerto, no tenía posibilidad de sobrevivir. El auto, después de atropellar a este grupo de 4 corredores donde todos pierden la vida y yo quedo en el grupo de los muertos, sigue atropellando a otros 6, 7 corredores más, causándoles distintos tipos de daños también, dejándolos con distintos niveles de gravedad. Y las ambulancias en este triage comienzan a atender a todos quienes tenían posibilidad de sobrevivir. Llegan ambulancias adicionales y deciden hacer un segundo triage. Y en este segundo triage, a mí me cambian al grupo de los vivos porque seguía con vida, ¿no? Mis amigos ya se habían apagado, yo estaba inconsciente en el suelo, pero seguía respirando, seguía quizás con muy pocas probabilidades de sobrevivir, pero seguía aferrándome a la vida. Soy el último en encamillar y el primero en trasladar a la posta central. 7 horas de cirugía aproximadamente para estabilizarme dentro de mi gravedad. Estuve con 12% de riesgo vital, luego aumentó un 20% por los primeros 5 días, 7 cirugías durante la semana en la cual yo estoy inconsciente. Primero me ponen en estado de sedación, en un coma inducido, luego pasa a un coma profundo porque el golpe en mi cabeza, mi cerebro se empieza también a inflamar, me tienen que hacer un corte para poder liberar la presión intracraneal y que se desinflamara. Y los médicos le decían a mi esposa que más allá de las fracturas, más allá del daño en el cuerpo que yo tenía, acá lo importante era ver de qué forma iba a despertar por este golpe en la cabeza. Podían pasar muchas cosas, desde perder la vista, por el golpe en la parte trasera de la cabeza, perder quizás los niveles de conciencia o incluso llegar a ser dependiente de otra persona para el resto de mi vida. Desperté 8 días después,
la mañana del sábado, el 8 de diciembre, y los doctores me cuentan esto que había pasado y que yo tenía titanio intramedular en ambas piernas. Este titanio sirvió para unir de cierta forma las 17 fracturas en mi tren inferior, y lo complejo de esto, más allá de las fracturas, fue que los huesos, al cortarse en tantas partes, se transforman en verdaderos cuchillos que cortan venas, nervios y arrasan con todo dentro de tu cuerpo. Porque finalmente, como decía mi traumatólogo, los huesos van a pegar, bien o mal, van a pegar y tu estructura de alguna forma la van a rearmar, pero tu cuerpo se mueve con músculos, con nervios, tiene que tener todo en sincronía para que funcione. Fueron, aparte de estas fracturas, también daño en la pelvis, en las costillas, un implante aórtico ventricular, contusión pulmonar, fractura de clavícula, fractura de cráneo, inflamación del cerebro, que realmente era un verdadero milagro estar con vida. Los doctores me dicen que hay gente que pierde la vida, que fallece habiendo tenido daños menores, y también muchos que sobreviven con daños incluso mucho más mayores de los que yo tuve, que esto está a los dos lados. Pero ahí está el misterio. Nadie tiene más derecho a sobrevivir o a morir en ningún caso. Pero por eso creo que no puedo pensar tampoco en esto como un accidente o del cual yo sobreviví, porque acá hubo gente que partió y que no podemos llamarlos como personas menos afortunadas. Fueron muchos meses de rehabilitación dura, mucho kinesiólogo, muchos ejercicios, hasta que los médicos me dicen en este proceso que podría recuperar la movilidad de mis piernas si me operaban los nervios femorales. El daño y los cortes de los nervios no fue a nivel de la médula, sino que a nivel de los femorales, bajo la cadera. Estos nervios, al cortarse o a comprimirse con la misma sangre de tu propio cuerpo, corta las señales eléctricas que se envían a los músculos. Cuando nosotros queremos mover nuestro sistema nervioso periférico, central, manda las instrucciones de los movimientos y manda esas señales eléctricas del nervio al músculo, y el músculo se activa, y al no haber señal eléctrica el músculo decía no me están ocupando y las piernas se me atrofiaron y empiezas a perder masa muscular. Como operé los nervios, recuperé relativamente rápido el movimiento en la pierna derecha, lo recuperé en cuanto a movimiento, no en calidad de movimiento. Ahí viene un proceso de meses de recuperación nuevamente del movimiento. Después de un periodo largo, comienzo poco a poco a mover mi pierna izquierda, que era la que estaba más dañada porque el auto me golpea en el sector izquierdo, hasta que logro sacar los primeros movimientos. En total fue más de un año de mucho trabajo para poder hacer un movimiento tan simple como este, cuando uno está sentado y mueve el empeine, el pie, sacar ese movimiento. El día que lo logré, salió con lágrimas y una mezcla de alegría, felicidad, frustración también por otro lado, pero sentía que esto estaba avanzando. Quizás todo empezó a cambiar en el momento en que dejé de pensar en recuperar mi estado anterior. Cuando comencé a contarles esto, les hablaba de que hoy día, al igual que lo que estamos viviendo en Chile y el mundo, estamos pensando todos los días en recuperar aquello que perdimos. Queremos recuperar la novia, el novio, el trabajo, la vida, los hijos, los amigos. Y más que recuperar, se trata de potenciar nuestro estado actual, con la nueva realidad que hoy día estamos viviendo, o con una realidad distinta o diferente simplemente. Todos los días es diferente, eso tenemos certeza. ¿Cómo voy a trabajar yo con mi capacidad potencial para hacer de este presente uno mejor que el de ayer? Y a medida que trabajo el hoy, perfecciono el futuro, por consecuencia. Porque finalmente el futuro, ¿qué es? El resultado de un presente de calidad. ¿Y el pasado qué es? Algo que pasó, del cual, por lo menos hasta el día de hoy, todavía los físicos no han podido inventar nada para viajar al pasado, algo que nosotros no podemos cambiar. ¿Podemos cambiar el presente? A cada momento, lo estamos viviendo en este instante. Y este presente, de nuevo, va a ser el que construye el futuro
que vamos a vivir. Lo único que tenemos nosotros y que estamos absolutamente seguros de tener es el presente. Y lo dice la ciencia, lo dicen los físicos, es lo que se ha podido comprobar que tenemos. No se ha podido comprobar nada ni con el futuro ni con el pasado, pero sí con el presente y sí con un estado actual que moviliza aquello que yo quiero alcanzar. Por eso en el deporte también se dice, ¿cuál es el peor entrenamiento? ¿Saben ustedes cuál es el peor entrenamiento? El que no se hizo. Es el peor entrenamiento. No hay entrenamientos malos, no hay entrenamientos buenos, hay entrenamientos hechos y no hechos. Es así de simple. Porque un entrenamiento mejor va a salir a la siguiente vez, y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Esto es un trabajo constante y de repetición, de acción, que requiere tener, además de visualización y motivación, requiere un propósito, porque el propósito te da esa fuerza para ponerte de pie frente a la adversidad, las veces que sean necesarias para seguir adelante. Si tú tienes que correr simplemente porque quieres cruzar una meta, probablemente a la segunda o tercera caída no vas a seguir, no vas a continuar y vas a abandonar. Vas a decir, tanto dolor, tanto sufrimiento no es necesario, me voy a regalar un poco más para la siguiente vez. Pero cuando, por ejemplo, tus hijos requieren que tú atravieses esa meta para que ellos puedan sobrevivir, estar contigo, o simplemente para tú ir y abrazarlos, créeme que te va a levantar 1000 veces, si es necesario, para cruzar esa meta. El propósito es la herramienta fundamental que te moviliza mucho más allá incluso que la motivación. Porque la motivación es necesaria y fundamental durante todo este proceso. Yo podría decir que mi hijo me motiva, sí, pero está más adentro del propósito, en el por qué, en el para qué. ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy realizando? ¿Para tener el cheque a fin de mes? ¿Me saco la cresta trabajando un mes completo para que me paguen? Sí, el resultado primario, y eso está excelente. Para avanzar de cargo y me nombre gerente, maravilloso. ¿Pero para qué? En mi caso, proteger a mi familia, mis hijos, darle un techo, el hogar. El propósito fundamental que nos moviliza. Y todos nosotros, les aseguro que igual. Y si no es la familia, serán los amigos, la vida, la naturaleza, pero siempre hay algo más allá que nos moviliza frente al resultado primario, frente a cruzar la meta con los brazos en alto. Eso es solamente algo de corto plazo, que dura lo que dura cruzar la meta, una fracción de segundo, pero el propósito dura toda la vida, es tu conexión fundamental. Empecé a avanzar con el burrito, con el andador, a hacer estos pequeños movimientos, y poco a poco ya está mucho mejor. Y acá una de las cosas que fueron claves para poder avanzar en este proceso, yo le llamo esto de la crisis a la acción, porque he podido ir trabajando diferentes temáticas hoy día en los talleres que son de trabajo personal, para poder alcanzar resultados que, si quieren, no me gusta mucho la palabra, pero porque yo creo que, pero le llamamos resultados extraordinarios. Yo creo que lo extraordinario es que seamos capaces de movilizarnos a la acción para alcanzar un resultado que hemos propuesto. El resultado extraordinario no, ese es un acento que le podemos poner nosotros, ¿no? Pero en este proceso, una de las principales claves, cuando ya aprendiste, ya entendiste que para poder construir realidad, tienes que pasar ese sueño a la acción para poder alcanzar un resultado. Ya sabes que tienes que construir sueños. Ya entendimos que no es malo soñar, que lo malo es acumularlo y no construir realidad. Y que existe un proceso, un trabajo, donde aterrizamos, donde vemos nuestro FOA, nuestras habilidades, nuestras debilidades, luego nos movilizamos a la acción, lo conectamos con un propósito fundamental para alcanzar este resultado. Pero el camino y la mayor dificultad la vamos encontrando en el recorrido. Son muchas las herramientas que podemos requerir, o distintas entre cada uno de nosotros, porque como seres humanos somos todos diferentes, pero aquí hay algunos que te pueden ayudar harto. Construir hábitos. Para entrenar, levantarte a la hora adecuada todos los días y repetir el número de entrenamientos que requieres en la semana. Para estudiar, para mejorar tu relación de padre, de madre, de profesional. Tengo que hacer un trabajo constante y repetitivo. Yo no puedo ser hoy día, una vez a la semana, soy profesional para poder entregar un trabajo de calidad. En la empresa en la que trabaje tengo que ser profesional los 365 días del año. Claramente cada día en una distinta proporción con respecto al día anterior. Lógico, somos humanos y también nos movemos con los estados de ánimo. Pero se requiere
de una manera constante. Entonces, algo que nos ayuda es construir hábitos que nos van a ayudar a ir en este camino que nos hemos ido trazando. ¿Y por qué hábitos? Porque los hábitos se hacen de manera automática, se llevan a cabo de manera automática. No necesitamos pensar para ejecutar el hábito. El hábito está inserto en la parte baja de nuestro cerebro y no se piensa, simplemente se ejecuta. De hecho, esto es un dato bueno, mi neurólogo me explicaba que el hábito, la respuesta al hábito demora 0,2 fracciones de segundo. Cuando, por ejemplo, mi celular suena y yo lo tomo y lo contesto, yo no tengo que pensar ni decir, voy a tomar el celular con mi mano izquierda, con el dedo de la mano derecha, voy a deslizar, voy a contestar, ahora voy a llevar el teléfono a mi oreja. Todo ese proceso lo haces la primera vez. Cuando tomaste el celular por primera vez y dijiste, ¿qué está apagado? ¿Cómo va? ¿Cómo se prende? Ahí lo hiciste. Después de que lo aprendiste y luego de que lo internalizaste y que lo transformaste en hábito, lo haces de manera automática. Entonces ya ahora ahorra energía. Esa energía la puedes ocupar en otra decisión distinta, porque acá no tienes que decidir en este actuar, porque ya es automático. Entonces, ¿cómo podemos hacer hábitos? ¿Cómo podemos crear el mismo hábito que hemos desarrollado para contestar un celular para el resto de nuestra vida, para ser eficientes, para ser profesionales, para ser buenos maridos, buenas esposas, buenos profesionales, trabajadores, resilientes, empáticos? Repetir. 90 repeticiones podrían, hoy día digo podrían, con mucho respeto, porque yo creo que en esto no hay nada 90 repeticiones podrían crear un hábito. Dicen hay alguna escrito al respecto que estas repeticiones pueden ser desarrolladas en 21 días y tú internalizas y creas un nuevo hábito. Otros que son los mismos 90 días. De hecho, hay una nueva voz que dice que ahora son 66 repeticiones. Lo que sí yo les puedo asegurar que con repetición ese hábito vas a alcanzar. Sí, me salió un verso. 66 o 90 repeticiones, tú creas un hábito. Repites hasta que ya lo haces de manera automática, como conducir el auto, pasar los cambios. Lo haces automático, no tienes que pensar en ello. ¿Y por qué? ¿Porque ahora sabes más que ayer? No, porque lo has hecho tantas veces que tu cuerpo memorizó toda la mecánica de los movimientos para transformarlo en acción. Imagínate si esa misma respuesta de tu cuerpo la tuviéramos para poder llevar a cabo nuestros sueños que queremos construirlo en realidad, transformarlo en realidad. Sería pero maravilloso. Sigue repitiendo, haciendo esas repeticiones, duplícalas, 180, 500, 1000, las que tú quieras. Pero ese hábito, además de hábito, ahora va a ser una habilidad. Ya no solamente lo haces de manera automática, pensando simplemente con la mecánica de tu movimiento para llevarla a la acción. Ahora tienes una habilidad. Y estos 0,2 segundos que yo les conté, que tarda la reacción del cerebro a transformar el movimiento, para que ustedes hagan una idea, cuando pensamos y queremos una acción ejecutarla, la instrucción del pensamiento tarda aproximadamente 0,5 segundos, desde que la piensas hasta que la ejecutas. Quiero tomar ese celular, 0,5 segundos. El hábito 0,2, te ahorras 0,3. Ahí, si quieren empezar a hacer el ejercicio, además, en la ganancia de tiempo es clave. Por eso, por ejemplo, un peleador de artes marciales es tan rápido y tan potente porque tiene estos hábitos, muchos movimientos, sabe cómo tiene que actuar y no piensa con la parte frontal de su cerebro, no corticaliza, simplemente realiza movimientos que no tienen nada de involuntario, sino que ya están automatizados en su cuerpo con las mecánicas de estos movimientos. Al conducir, tú cuando vas conduciendo y viene otro auto encima y tú lo cambias rápido, tú no pensaste diciendo cuál es la reacción que tengo que tomar. Es un movimiento automático. ¿Por qué? De tanta repetición, tu cuerpo se ha acostumbrado y ya sabe de qué manera va reaccionando frente a aspectos que van cambiando en el diario vivir de la conducción. Estas repeticiones te llevan te llevan a repetir, alcanzar estos hábitos, a poder transformarlos en habilidad. Estos aspectos me sirvieron para empezar a trabajar y empezar a desarrollar nuevas herramientas, porque después de que me habían atropellado, yo perdí mi trabajo cuando se me acabó la licencia médica. La verdad que no tenía
muchas posibilidades en la empresa. Estaba todo muy complicado, no tenía muchas licencias médicas, cirugías pendientes, y finalmente esto me cerraba puertas. Pero me quería mostrar hacia los demás como una persona con habilidades todavía para trabajar, y con habilidades incluso aún mayores. Entonces sentía como ese doble trabajo. Bueno, después entendí que no era necesario andar mostrando nada, simplemente los resultados podían hablar por ti. Pero también uno de los paralizadores que vienen inmediatamente cuando sentimos que no tenemos la capacidad es empezar a buscar sobreperfeccionarnos para poder alcanzar ese resultado que sentimos que se está perdiendo. Es una conversación que es un poquito más larga, que para este relato, que otro día gustoso será el desarrollo, pero dentro de esto, dentro de este proceso, fui a la universidad para volver a estudiar, porque la verdad yo soy ingeniero comercial y dije, voy a hacer un MBA, porque si hago un MBA, soy ingeniero, ahora con MBA, discapacitado, le gané a la muerte, estoy con vida, yo creo que hay una figura que puede ser más o menos redondita y que puede servir para que me empleen. La verdad que no sirvió de nada, todo lo contrario, por eso comprendí que la sociedad no estaba preparada del todo para la discapacidad. Hoy día tenemos una ley de inclusión, y digo discapacidad con mucho respeto a las personas que verdaderamente tienen discapacidad. Yo estoy de pie, me desplazo por mi cuenta y soy autónomo en mi diario vivir, y hay personas que viven una discapacidad social que es mucho más fuerte que la física que pueden estar viviendo. Una discapacidad de oportunidades, una discapacidad de miedo, una discapacidad que finalmente te limita y no te deja entregar toda tu capacidad potencial, o capacidad residual, como le llama la comisión médica. Yo le prefiero llamar como capacidad potencial. Este posgrado, si bien me entregó nuevas herramientas, pero la verdad que no me sirvió para volver a emplearme. Y continúo haciendo lo que me gusta hacer, que es hacer charlas, talleres, empecé a realizar diferentes actividades que poco a poco, paso a paso, fueron tomando forma y fueron dándome una mayor oportunidad para poder emplearme. Todo esto ha sido un proceso muy bonito, porque yo quería volver a correr, y aquí viene el tercer aspecto que les quiero compartir hoy día, que es de la crisis a la acción. Están los sueños para construirlos realidad, están los hábitos y las habilidades para poder desarrollar y trabajar herramientas que necesitamos nosotros en este proceso. Que hay un par de ejercicios que son bastante simples, pero que ayudan de gran manera a poder construir estos hábitos, porque también tenemos que saber e identificar cuáles son los hábitos que vamos a trabajar o que queremos desarrollar para la tarea en específico que queremos completar. No se trata simplemente de empezar a acumular por acumular. Así que en el año 2017 fui a correr a Estados Unidos, fui a correr a Nueva York. Estaba volviendo a correr durante todo este proceso de rehabilitación, me estaba moviendo ya por mis medios. En esa época todavía caminaba con una pura muleta, no la ocupaba siempre, pero sí corro con bastones de trekking para poder mantener la descompensación que tengo en ambas caderas. No puedo correr el cerro sin bastones, me sería imposible, no tengo soporte de las piernas. Tengo más fuerza en la derecha, menos fuerza en la izquierda, por esta descompensación muscular y los nervios. Creo que cada día avanza más, cada día un poquito menos, pero está ahí presente. En Nueva York no pude terminar la carrera. En el kilómetro 17 fui descalificado porque no logré completar los tiempos mínimos que exigía la organización. Me dolía Chile sumamente frustrado por este hecho. Sentí que la verdad que ya todo esto lo había perdido. Pero acá es donde puedes aplicar los hábitos, las habilidades y empezar a trabajarlos para hacer esto de la zona de confort algo que no sea simplemente un discurso. Yo veo la zona de confort como siguiente, le podemos llamar como una zona de comodidad,
están más allá de los miedos, pánicos y otras zonas más que podemos encontrar acá. Pero la verdad que he leído de distintos autores al respecto y me gusta mucho más el hecho de no ver la zona de confort como una mala zona. Sal de tu zona de confort para desafiarte y encontrar y alcanzar nuevos resultados. Sí, yo eso lo comparto, pero también comparto de que nosotros estamos siempre dentro de nuestra zona de confort y tampoco es malo estar ahí, porque no tenemos que andar con la vida viviendo en la zona de los miedos, en la zona de pánico y de desafíos constantes. Acá el principal desafío está en hacer de esta zona de confort una zona mucho más grande, mucho más amplia, en la cual nosotros nos podamos desenvolver. Y si ustedes me preguntan cómo la podemos hacer crecer, la hacemos crecer con hábitos, la hacemos crecer con habilidades, la hacemos crecer con nuevos proyectos que hemos construido y hemos transformado en realidad. A medida que nos vamos desarrollando y vamos avanzando en este camino, vamos generando herramientas. Y esta zona de confort, piensen ustedes esto como una mochila, como una maleta, esta va creciendo a medida que tú construyes realidad, a medida que tú construyes hábitos, a medida que tú construyes habilidades. Y mientras más grande sea tu zona de confort, mientras más grandes sean todas estas herramientas que tú has ido desarrollando, cada vez que te enfrentas a nuevos desafíos, vas a tener más herramientas para poder salir adelante. Si cruzamos el bosque sin la indumentaria para poder llevarlo a cabo, créanme que en la noche, si llueve, nos vamos a morir de frío, o va a venir un animal que nos va a atacar y nos va a comer, o va a llegar un rayo y que nos va a partir en dos, o vamos a morir de hambre. Pero ante ese mismo escenario, y vuelvo a cruzar el bosque lleno de herramientas, cuando empieza la lluvia saco mi parca para temperaturas extremas y que soporta la lluvia. Cuando empieza un frío más intenso, armo una carpa. Cuando tengo hambre, saco mis utensilios para poder recoger alimento o cazar alimento en el lugar que estoy. Y además tengo un celular satelital dentro de la mochila que me permite llamar a cualquier centro de ayuda en cualquier lugar del mundo. Las dos personas son exactamente las mismas. Una llegó, una cruzó el bosque y la otra no lo logró. La que lo logró era simplemente una persona que se había preparado con anterioridad y había desarrollado herramientas que en ese momento las supo utilizar. Y la vida es así, construir realidad, construir hábitos, construir habilidades que te permiten desenvolverte de mejor forma en esta nueva realidad, como se la ha llamado. Hoy la pandemia, para mí, es exactamente igual. Por eso se habla que podemos tener países que están más preparados que otros, y hablamos de países más resilientes, países o comunidades que ya han vivido situaciones similares. Finalmente, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia, en mis palabras, es volver al estado anterior, pero fortalecido. Es como los materiales que se habla en el metal. Se habla de que hay metales que son más resilientes que otros, que lo llevan a temperaturas extremas. Estos se desarman, pero después vuelven a su forma original y además fortalecidos, más fuertes que antes. Y eso es ser resiliente. Ser resiliente eres tú cuando te vuelves a ver enfrentado a una situación similar a la que ya viviste, ahora la logras enfrentar con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque tu mochila de herramientas, tu zona de confort es más grande. Y ahora que viviste nuevamente aquello que alguna vez te tocó vivir, ahora ya sabes cómo vas a poder actuar. Entonces, ahora esta nueva realidad te pidió un escalón más arriba. Y en ese escalón más arriba, a diferencia de la vez anterior, tú sacas tus herramientas que tú ya traes. Antiguamente no las conocías, esas herramientas, no las tenías. Y fuiste metido por el bosque con temperaturas extremas. Pasaste frío y pasaste hambre. Pero ahora tus herramientas te permitieron pasar de una mejor forma, de una mejor manera, por ese obstáculo que se te volvió a presentar. Y esa resiliencia no solamente tenemos que machacarnos para desarrollarla, también la podemos aprender. La experiencia indirecta. La experiencia indirecta es tremendamente clave también para adquirir aprendizaje por medio de la experiencia de un tercero. Y eso es maravilloso, porque imagínense, ¿para qué vamos a tener que estar viviendo todo para poder aprender si no seríamos súper masoquistas? Es decir, oye, aporreémonos todos los días y voy adquiriendo más habilidades para desenvolverme por la vida. Esta cuestión sería una locura. Por eso, el aprender de la experiencia indirecta te permite desarrollarla,
y entregarla y regalarla es también desarrollar un trabajo colaborativo tremendamente maravilloso, porque poder compartir un aprendizaje con otra persona es tan importante como colaborarle en la acción a un tercero. Le ayudas a aplanar su curva de aprendizaje y al estar más plana va a alcanzar antes los resultados. Lo va a alcanzar incluso antes de lo que tú lo podrías haber hecho. En esta zona de confort, cuando ya sentía que podía volver a trabajar y hacer deporte y volver a correr, empecé a cambiar todo. Empecé a cambiar la forma de entrenar, la forma de correr, las carreras en las que participaba. Y claro, si bien pensé en abandonar después de haber sido eliminado de esta carrera en Nueva York, que fue muy difícil llegar ahí, difícil en aspectos económicos, personales, deportivos, y principalmente en cuanto a la seguridad que tenía yo de mí mismo. Empezar a correr y empezar a hacer las cosas distintas me iba a entregar resultados diferentes. De la misma forma que se enseña en programación neurolingüística. Mientras seguimos haciendo más de lo mismo, seguimos obteniendo más de lo mismo, los mismos resultados. Y una vez que empezamos a hacer acciones diferentes, empezamos a obtener resultados diferentes, resultados distintos. Einstein fue el que dijo que loco es aquel que cree que haciendo lo mismo obtendrá un resultado distinto. Y es algo que da para pensar. Las cosas pueden cambiar, pero tenemos que cambiar primero nosotros. Tenemos que cambiar la forma en que estamos haciendo las cosas. No hay cambios buenos ni cambios malos. Los cambios son simplemente cambios que van a entregar resultados que nosotros les vamos a dar el valor, si son buenos o si son malos. Y acá el tercer principio que les quiero compartir hoy día es el principio que se ocupa en deporte de la supercompensación. La supercompensación es muy parecido y nos va a servir mucho para poder entender la resiliencia, este aprendizaje y cómo lo podemos llevar a cabo del deporte también a la acción, para poder trabajar y desarrollar y crear un yo fortalecido para nuestros futuros desafíos. Acá en el eje Y tenemos la resistencia, en el X tenemos el tiempo, más o menos. Acá están las cargas que vamos viendo, las cargas que vamos metiendo nosotros de entrenamiento. Cuando yo entreno de una manera diferente a como lo estaba haciendo, o cuando realizo una acción distinta a las que he hecho siempre, o una que nunca he hecho, estamos metiendo una carga tremendamente fuerte, donde lo primero que nos vamos a ver enfrentados es a una disminución en nuestra resistencia. Por eso el eje Y es la resistencia, y vemos cómo al meter esta carga, este sobreesfuerzo, se genera una baja. Y uno dice, ¿pero cómo? Se supone que ahí me estoy entrenando, debería tener que estar para arriba. Si estuve entrenando, corriendo muchas horas, pero luego de una carga fuerte de entrenamiento, donde tuviste rompimiento de fibra muscular y tu cuerpo se desgastó, viene una baja. Primero, una baja en el rendimiento. Cuando nosotros estábamos estudiando, cuando estábamos en el colegio, en la universidad, en el instituto, cuando estábamos estudiando, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Qué es lo que pasaba después de muchas horas de estudio? Donde decían a nosotros, nuestros padres, tienes que asimilar la materia. Asimilarla es que tu cuerpo la absorba, que la puedas empezar tú a aplicar y ya no solamente a memorizar. Y tienes que descansar, tienes que tener una recuperación para después poder empezar a aplicar ese conocimiento. Mientras estás estudiando, estás con tu cerebro lleno de ideas y sin todavía la capacidad de poder llevarla a la aplicación. El entrenamiento, todas estas cargas de entrenamiento, toda esta destrucción muscular, todo este desgaste físico, te genera una baja en tu capacidad de resistencia, en tu resistencia física. Pero luego de que metiste esta carga, luego de que metiste 5 horas de entrenamiento versus la media hora que entrenabas todos los días, porque ahora metiste una carga espectacular. ¿Y por qué metiste una carga espectacular? Porque estás buscando un resultado espectacular. Porque ya aprendimos de que si queremos resultados distintos tenemos que hacer cosas diferentes. Entonces, como quiero un resultado espectacular, tengo que hacer un entrenamiento espectacular. Ese entrenamiento espectacular me produjo rotura de fibra, un desgaste, una baja en la resistencia. Pero lo que estábamos buscando era un aumento. ¿Pero por qué una baja? Porque viene una destrucción, pero después de esto viene la compensación. Empieza la restauración y tu cuerpo se empieza a restaurar. Las fibras se empiezan a cicatrizar, los músculos empiezan a crecer y después te paras
un poquito más arriba del eje X, de la línea de tiempo, en la supercompensación. Fíjate que ahora estás en un estado más alto del que comenzaste. Comenzaste acá cuando metiste la carga, bajaste, pero cuando subiste no llegaste ahí, sino que un peldaño más arriba, supercompensaste, pero necesitaste restaurarte. Y luego, y aquí se produce la magia, cuando vuelves a meter nuevas cargas extraordinarias, vuelves a tener una baja de resistencia, pero la baja es cada vez menor. Este movimiento que hace la curva es cada vez menor, porque tu cuerpo se empieza a acostumbrar a meter cargas de entrenamiento fuertes y la fase de restauración es cada vez más plana, cada vez más plana, cada vez más plana. Y cuando ya es lo suficientemente plana, es cuando ya tu cuerpo está acostumbrado a estos impases que te da la vida, estas altas cargas, y que tú rápidamente las asimilas y las supercompensas. Es la resiliencia. En la vida a medida que nos vamos enfrentando a este tipo de situaciones, para la siguiente vez salimos preparados. Si mañana somos abuelos, y ojalá que no, pero llegamos a vivir una situación similar y estamos con nuestros nietos, ¿qué creen ustedes que le vamos a decir a nuestros nietos? En el año 2020, mijitos, vivimos una pandemia. Y en esa oportunidad decimos así, 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 así. Ya, ¿qué vamos a estar diciendo en ese momento? En ese momento vamos a ser personas súper compensadas, que vamos a estar transmitiendo la experiencia de la carga que vivimos anterior en el año 2020, cuando metimos una carga de pandemia, la restauramos, aprendimos a llevarla a cabo y ahora la entregamos en aprendizaje a un tercero. Este aspecto, si se hace de manera repetida, el resultado es extraordinario. Por eso le expliqué primero antes cómo se hace hábito y cómo se transforma en habilidad, porque después el principio de supercompensación lo tenemos que llevar al hábito. Y supercompensar, si logramos hacer de la supercompensación un hábito, créanme que se van a sorprender con los resultados, porque las cargas van a ir teniendo cada vez menos caída, menos fuerza en su proceso. Yo cerré mi año 2018, todo este proceso de vuelta a correr cuando fui a Nueva York, lo cerré en el Maratón de Santiago. Yo dije, bueno, si no puede terminar en Nueva York, pero voy a tratar de hacer 42K en calle. Lo hice con algo se alcanza a ver en la foto, lo hice con este coche. Este es un coche común y corriente, un coche de running, que lo adapté, le quité las mallas, los asientos, les puse unas pesas para compensarlo. Y correr con este coche es lo mismo que estar caminando con un carro supermercado. Si una persona con cojera se afirma del carro supermercado, andas parejo. Y este coche permite exactamente lo mismo. No tiene mucha ingeniería de por medio, no hubo que pensar tanto. La verdad que lo descubrí con el mismo ejemplo que les acabo de dar. Cuando yo ando con el coche, con el carro de supermercado, sentía que no tenía que ocupar el bastón. Y el bastón lo metía dentro del carro. Y yo me iba con el carrito caminando del supermercado. Ahí, acompañando a mi señora. Pero yo iba porque yo quería, no porque ella me lo ordenaba. Yo le llevaba el carro y yo dije, con esto ando súper bien. Entonces, ¿cómo lo hago para correr un 42K? El carro supermercado no sería como muy apropiado, y ahí nace el coche. Y yo dije, ahí está, esta es la solución. Corrí los 42K, fueron una maravilla, logré terminar, incluso terminé segundo lugar en la categoría de discapacitados físicos, que es en la que yo compito. Y un año más tarde, el año pasado, en mayo del año pasado, fui nuevamente a Nueva York. Fui a buscar mi revancha. En cerro ya no corro ni siquiera con 2 bastones, corro solamente con uno, porque la pierna izquierda sigue siendo más débil que la derecha, y mi brazo derecho con el bastón le da la fuerza faltante de que no tiene la pierna izquierda. Y corro con este bastón. Logré terminar la carrera con 1 hora menos de tiempo con respecto a la eliminación de la carrera anterior. Y según la radiografía y los exámenes, mi cuerpo no tiene una diferencia con respecto al año que me eliminaron, pero muscularmente sí había tenido una diferencia, y eso lo alcancé no por
una rehabilitación distinta, simplemente por un trabajo distinto, un trabajo de entrenamiento diferente, un trabajo de alimentación diferente. Hacer las cosas diferentes para alcanzar estos resultados diferentes, que de nuevo, no te hace mejor obtenerlos, pero sí te hace alcanzar y hacer realidad aquello que tú te has propuesto como una meta a superar. Y si estás buscando alcanzar un resultado, si estás buscando alcanzar una meta o superarla, si logras comprender de que lo puedes hacer, de que cualquiera lo puede hacer, descubres que la única diferencia entre hacerlo o no es de manera consciente decidir a llevar a cabo un proceso. Y si ese proceso tú lo llevas a cabo con excelencia, de calidad, vas a tener un resultado muy parecido a todas esas ganas que le pusiste en el proceso. Pero cuando esos procesos son mediocres, son a medias, los resultados también son mediocres y también son a medias. Si nos hemos dispuesto a salir de esto adelante dando lo mejor de nosotros, el resultado va a estar condicionado por el trabajo que nosotros hemos realizado. Podemos pasar pasar de la crisis a la acción. Es algo que podemos llevar a cabo, pero tenemos que estar sumamente conscientes y haber entendido que esto lo hacemos nosotros con nuestra capacidad residual, nuestra capacidad potencial, con el 1%, quizás, con lo que yo controlo, con lo que yo realizo, con lo que yo puedo llevar a cabo, y no centrándome en aquello que no depende de mí. No porque el gimnasio pasa lleno, no que el curso de inglés, el profesor es malo, no sabe enseñar, no, es que yo estudié en un colegio donde no me dieron las bases, po, y como yo no tengo bases, yo soy malo para esto. Es que yo no puedo correr porque me atropellaron. Es que lo que pasa es que hay un tercero que pagó incluso con cárcel, que me cagó la vida. Lo que pasa es que soy una víctima de la realidad. Y hoy día no es que yo esté teniendo problemas económicos en mi casa, es que tenemos una pandemia. Y la pandemia me fregó la vida. Yo no te digo que no. Yo no digo que eso no sea así. Lo que yo les digo es que seguimos pensando en el 99% de las cosas que no controlamos o empezamos a trabajar el 1%, que es lo que depende de nosotros. Yo les aseguro que sale incluso está más barato trabajar ese 1% y va a impactar sí o sí en el 99% que no controlamos. La pandemia está fuera de nuestro campo de control, pero el 1%, lo que yo puedo hacer para cambiar este estado actual, va a influir en el resultado que estoy buscando. Acá la invitación es a trabajar nuestra capacidad potencial, incluso para poder llegar a sorprendernos. Estoy por terminar mi último desafío de esta etapa, solamente, y me estoy preparando para volver a atravesar los Alpes. Como volví a Nueva York a buscar la revancha, si bien los Alpes los terminé, pero fue un año antes de que me atropellaran. Y yo me había propuesto 2 años después ir nuevamente, al año siguiente que me atropellaron. Yo cuando fui a Francia a atravesarlo, yo atravesé desde Courmayeur, desde el punto medio del mapa de Italia hasta Francia. Y 2 años después me había propuesto ir a hacer la vuelta completa, Francia a Francia, no Italia, sí, Francia. Francia a Francia y hacer un 360 por los Alpes. Eso quedó dentro de los sueños, quizás proyectos, algo he alcanzado a darle forma. Hoy día lo estoy trabajando, estoy en el proceso de la acción para construir realidad. Y tenía fecha, iba este segundo semestre, voy el próximo año a atravesar los Alpes, voy a hacer un desafío autónomo, personal, no lo voy a hacer dentro de la carrera, porque en este momento aún no tengo todavía los tiempos mínimos exigidos para poder ser parte de la competencia. Quizás mañana sí, pero lo que yo puedo hacer con mi capacidad potencial es cruzar los Alpes, porque los Alpes están ahí, no requieren una carrera para atravesarlos, simplemente me están esperando a que yo llegue allá y lo atraviese. Y voy con un equipo que trabaja conmigo para poder hacer este cruce, este desafío, que lo que busca no es atravesar una meta, es llevar a cabo un proceso que ha durado 7 años y que simplemente el día que esté ahí en la meta voy a decir, lo cumplí. Porque lo que pasa en el recorrido, esa va a ser la fiesta, eso va a ser disfrutar lo que fue un proceso de excelencia para ojalá alcanzar un resultado de calidad.
Bueno, yo quiero agradecerle a Oliva Consulting, a ti, Rodrigo, a Felipe, este espacio para poder contarles todo esto, porque una de las cosas que me ha gustado siempre hacer es, si hago un taller, si hago una charla, si entrego un aprendizaje, la mejor manera es poder, y estoy convencido de ello, poder hacerlo desde lo que me ha funcionado y también lo que no me ha funcionado, porque finalmente es cuando desde la experiencia puedes entregar herramientas a otras personas para que puedan aplanar esa curva. Y más allá de los resultados, yo les decía que esto no es triunfalismo ni exitismo, porque cuando yo vaya a los Alpes, no estoy pensando en el momento de la visualización del resultado a corto plazo al cruzar la meta y levantar los brazos. Es llegar allá, porque el proceso y la pega y el entrenamiento se hace antes. Por eso les digo yo que ese día simplemente se va a ir a disfrutar. Lo que pasa ese día puede llover y capaz que no pueda correr. Ese día capaz que meta la pata un hoyo, me doble el pie y no puedo hacer el desafío. Pero los años de entrenamiento se hicieron antes. Ese día tú simplemente disfrutas y tienes que estar convencido de que la pega la hiciste. Probablemente siempre se puede hacer un poco más. Ahí pasamos a un tema ya, a otro tema, pero siempre hay un mínimo esperable que es el que podemos trabajar y de esa forma pasar definitivamente de la crisis a la acción. Oye, qué bueno, qué buen relato, y que es un testimonio que la verdad, bueno, personalmente yo te sigo, Duilio, aparte que en algún minuto de mi vida también traté de ser parte de estos maratones que se hacían en Santiago. Estuve casi 4 años corriendo, y la verdad que es tal como tú dices, hay un efecto de satisfacción cuando llegas a la meta, y donde se traduce y empiezas a recordar todo el entrenamiento que hubo detrás. Y eso también tiene mucho que ver con lo que es la vida. En el fondo es mirar qué es lo que he hecho hacia atrás y cómo estás viviendo. Como tú lo dijiste, me gustó mucho, el presente de calidad. Ese presente de calidad que en algún minuto se hizo o se estuvo trabajando, es lo que hoy día tienes en la vida actual. Y lo otro que me gustó mucho, que hablaste de la ayuda, que eso es fundamental, y se generan estos espacios de colaboración, espacios colaborativos, que la verdad que es, en esencia, es la esencia de la felicidad en el fondo. Cuando tú das, más allá de esperar el recibir, sino que hay efectos, y tú lo hablaste muy bien, lo he visto también en charlas TED, como la que tú estuviste, donde hablan precisamente de esto, de efectos en el cerebro de la ayuda. Así es impresionante. Es impresionante, tú dijiste se ilumina el cerebro, y es cierto. Se ilumina, es cierto. literalmente. Hay estudios que demuestran que eso se produce, o sea. Es como que tu cerebro lo disfruta, como que te da las gracias y se ilumina completo, lo llenan de sensores y muestran en un mapa, en un computador, cómo se enciende lleno de luces el cerebro. Y es increíble. El cerebro disfruta y goza ayudando, más que recibiendo. Ayudar te ayuda. Esa fue la frase que ocupaste. Ayudar te ayuda. Muy bueno. Ayudar te ayuda, tal cual. Sí. Felipe. Duilio, te quería hacer algunas preguntas para aprovechar que todavía estamos conectados. Tú hablaste al principio de un análisis FODA de aquel entonces, ¿cierto? Y Sí. Yo quería preguntarte ahora cuáles son los principales obstáculos, más bien mentales, producto de la situación que estamos viviendo a nivel mundial, ¿cierto? Por los que tú estás atravesando y de qué manera los estás trabajando para superarlos. Mira, buena pregunta, Felipe. Uno de los primeros obstáculos que se me presentaron con esto fue otra vez lo mismo. Otra vez vuelvo a vivir un momento adverso. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me siguen pasando estas cosas? ¿Por qué de nuevo? ¿Por qué a mí? Y ese es un pensamiento que a veces vuelve, que sucede, que caemos primero en la victimización, que es parte del proceso quizás. Lo importante
siempre he sido convencido que tratar de salir lo más rápido posible de estos procesos. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo voy a ir ahora en agosto a atravesar los Alpes. Es parte, estoy escribiendo mi libro y mi libro lo voy a terminar con ese desafío, independiente de lo que ocurra en ese desafío, pero con ese desafío se termina mi libro. Y ese libro es un hijo, el atravesar los Alpes es otro hijo, son cosas maravillosas. Y el año pasado no lo había logrado, no lo había podido hacer por aspectos profesionales, me metí en proyectos, muchas cosas que me hicieron poner el foco en otras cosas y decidí cambiarlo para este año. Antes había querido también hacerlo, pero ahí es cuando uno empieza a subestimar los problemas físicos y no estaban todavía las condiciones, pero esto es parte de él. Y ahora estaba todo construido para llevarlo a cabo. El año pasado para mí fue un año complejo en unos proyectos profesionales y este año 2020 quería superar esos desaciertos del año pasado, algunas malas decisiones y sentía que esta pandemia no me lo iba a permitir. Y vivir con eso y superarlo es parte de las debilidades y de las amenazas que tenía que empezar a trabajar. Así que, bueno, en lo personal lo que te puedo decir es que rápidamente, o medianamente rápido, tampoco tan rápido, pero sí medianamente rápido, fue resetearme, hacer nuevamente este análisis, cuando hoy día la amenaza es global y las debilidades, pensando más en las debilidades intrínsecas. Primero, soy una persona que se puede contagiar, soy una persona de alto riesgo, yo tuve ya una pérdida de la capacidad pulmonar por el golpe que me di. Quizás me podría afectar malamente el virus, no lo sabemos. Y empezar a pensar de que estas cosas se pueden hacer, pero hay que darle una vuelta de tuerca y había que cambiarla. Me afectó muy fuerte en la motivación para entrenar. En un minuto me presentó una baja porque ya se pierde el objetivo, porque yo sigo entrenando de la misma forma. ¿Qué me impulsa ahora en la mañana a volverme a levantar para entrenar como lo estaba haciendo ayer? Y empiezas nuevamente a planificarte para poder también encontrar esta motivación. Y ahí es cuando tienes que cambiar tu hoja de ruta, cambiar tu mapa, cambiar tus objetivos, algunos atrasarlos, otros modificarlos, meter algunos nuevos. Y por otro lado están los aspectos profesionales, los cuales tienes que desenvolver porque también tienes que trabajar. Y sientes en todo esto de que a veces no están, o que no necesariamente vas a tener las capacidades para lograrlo. Superar esos miedos, superar esos sentimientos de frustración, entender de que no tienes por qué ser tú la persona con todas las capacidades para lograrlo y que requieren más que nada un trabajo constante, día a día, todos los días, hasta que a medida que vas avanzando, lo que tienes que hacer cada cierto tiempo es hacer un ejercicio de detenerte, mirar para atrás y darte cuenta del camino recorrido, porque probablemente nunca vas a notar el cambio. Vas a ir avanzando y tú dices, estoy igual, pero te tienes que detener y tienes que mirar, ya dar cuenta que no estás igual. Y eso lo ves simplemente con el trabajo constante. Ese cambio rotundo en 180 grados, ese cambio de timón, es maravilloso, pero no siempre se da. En la realidad a mí no se me da. Soy de trabajo constante, consecutivo, resiliente, repetitivo, una y otra vez. Me caigo, me paro, abandono, vuelvo, pero la única diferencia es que continúo. Y cuando alcanzo a obtener resultados, que hasta de los cuales yo mismo he sorprendido, ha sido, yo reviso cuál ha sido el trabajo de éxito para repetirlo después en veces posteriores, ha sido la constancia. Y esa constancia y ese trabajo es el que hoy día, más que nunca, hay que llevar a cabo en esto que estamos viviendo. Porque tampoco te despiertas en la mañana de ahora en adelante y todos los días son buenos. La principal dificultad no está en superar el miedo, está en vivir con él, trabajarlo y desarrollar herramientas para enfrentar ese miedo.
ese miedo, esa falta de seguridad o ese sentimiento, o esa frustración que de repente nos inunda, y como les contaba al principio, que lo peor que puede pasar es que nos paraliza, porque si nos paraliza nos dejamos de mover, y si nos dejamos de mover, ya la acción se va toda a las pailas, pero se puede salir de ahí, con gente apoyándote, además con la gente que tienes a tu alrededor, se hace mucho más cómodo, con gente linda, con tu familia, con amigos, con conversaciones, con estas cosas, ayuda mucho a generar esta contención que es necesaria para a veces darnos ese impulso que nos hace falta. A veces se necesita solamente esto, nada más. Y a veces en otros momentos de nuestras vidas necesitamos que nos carguen. Somos todas las personas diferentes y además vivimos etapas diferentes en nuestras vidas, pero se requiere con trabajo. En la etapa sueño o en la etapa proyecto, no, te tiene que pillar acá, en la parte de la movilización, donde estás construyendo realidad. Qué bueno. Bien, gracias. Lo otro que te quería preguntar, le hablamos de resiliencia como concepto, ¿cierto? Como de resiliencia, hablamos de los hábitos, hablamos de la supercompensación, y bueno, y también estábamos cerrando con un cuarto elemento que estamos en la era de la colaboración, ¿cierto? Entonces, en esa línea, y como para ir finalizando, te quería preguntar, ¿qué nos puedes recomendar tú para todas las personas comunes y corrientes que están conectados viendo este Oliva Talk? ¿Qué podrías recomendarnos tú para poder sortear de mejor manera esta crisis? Para poder entregar aquello que puede ayudar a otros, necesitamos también reconocerlo y saber que tenemos esa habilidad para poder compartirla con otros. Entonces tenemos que ir un poquito más atrás y hacer este FODA personal. Yo la invitación que le hago a la gente es que tomen un lápiz y un papel y escriban sus fortalezas. La pueden hacer más cortita. Fortalezas y debilidades. Nada más, suficiente. Si lo quieren hacer más largo y después se les olvida el concepto, googleen FODA y lo van a encontrar rápidamente. Incluso les enseñan a hacer procesos. Pero esto requiere un trabajo súper simple, una hojita de papel. Una hojita de papel donde van a anotar sus fortalezas y van a anotar sus debilidades. Yo les pediría que se detuvieran más en las debilidades, porque las debilidades, al analizarlas, empezamos a descubrir que muchas de ellas, hay algunas que están enlazadas a factores externos y otros a factores propios. Por eso es bueno limpiarla un poco. Y uno dice, sí, por ejemplo, yo podría decir al día, una debilidad es la falta de dinero producto de la pandemia. ¿A quién estoy haciendo responsable de esa falta de dinero? ¿A la pandemia o a mí? A mí. Entonces, en este caso, si yo digo a la pandemia, estoy haciendo a la pandemia. Y si yo me centro la responsabilidad en un tercero, jamás la voy a superar. Porque yo no soy el culpable. Yo no puedo superar algo de lo cual no soy culpable. O no digamos culpable, responsable. Entonces, yo voy a seguir teniendo el problema económico. Y yo después te voy a decir, es que lo que pasa, Felipe, que no tengo plata para poder... Oye, mira, aprovecha a aprender el inglés que te falta ahora, mientras pasemos la pandemia. Es que no lo puedo hacer, pues, Felipe, porque estoy sin dinero. Y no tengo dinero, no porque yo no tenga, es porque la pandemia me lo quitó, por todo lo que sabemos que ha pasado, y lo dicen en la prensa. Entonces, eso inmediatamente yo estoy diciendo que eso no lo puedo superar porque el responsable es un factor externo que yo no controlo. Entonces, por eso digo que estas debilidades hay que analizarlas. Porque si bien la pandemia tiene responsabilidad, como les expliqué durante el relato, eso no lo vamos a cambiar. Por lo menos en el corto plazo no lo vamos a cambiar. Pero lo que sí yo puedo hacer es trabajar mi capacidad potencial. Perfecto, con esta realidad, con un trabajo disminuido o quizás con desempleo, ¿qué puedo hacer yo desde mi condición, con las herramientas que yo tengo, para poder hacer un upgrade, generar una diferenciación en este aspecto? Por ejemplo, económico. Y así, trabajando distintos puntos. Fortalezas, debilidades. Las fortalezas que encuentres, no te las guardes, regálalas. Regálaselas a tus amigos, a tu familia. Sé cariñoso, sé colaborativo. Si descubriste que tienes 10 habilidades, regálalas, 10 fortalezas. Conversa con la gente y regálale este aprendizaje, porque le va a cortar sus brechas. Y dile a ellos que también lo hagan y regalen las de ellos.
Y esto se va a transformar en una colaboración increíble donde vamos a aprender todos de todo. Al tener las fortalezas y al tener las debilidades, para no dejar la tarea tan larga, para que no se olvide, fortalezas, debilidades, acá para que se produzca la magia. Escribe en una tercera columna, sueños por cumplir. Sueños, propósitos, ideas, objetivos, lo que tú quieras. Escríbelo ahí. El inglés, el gimnasio, la salud al verano, el emprendimiento, que me nombren gerente, vender en el extranjero, ya sabes, coloca ahí. O incluso, también vamos a lo blando, ser una mejor persona, ser un mejor marido, una mejor esposa, ser un mejor padre, quiero ser un mejor hijo. Lo anotas. Una vez que lo anotes, vas a tomar las fortalezas y las debilidades. Y te pido que hagas una sola cosa. Tómalas, toma tus sueños y ahora crúzalos. Eso es todo. Y el resto viene por ti. Y tú los vas a accionar. Tienes que juntar estos ingredientes y cocinarlos para que ese resultado se construya en una realidad y salga de la nube de los sueños. Y totalmente de acuerdo con lo que tú has planteado, también por la respuesta que nos has dado, que es una invitación a que todos tenemos que hacernos cargo de nuestra propia vida y que los hábitos los construimos nosotros, de acuerdo a nuestros propósitos. Entonces, bueno, solo agradecer, Duilio, tu tiempo, tu relato, tu historia de vida, que es maravillosa y que es muy significativa para todos. Así que, bueno, nuevamente agradecer a Duilio, a Rodrigo y dejar a todos nuestros amigos invitados, además, porque esto continúa. Genial. Muchas gracias, Duilio. Ha sido un tremendo testimonio de vida y la verdad que nos fortalece, tal como decía Felipe al principio, en poder animarnos a buscar formas, a estructurarnos también, a volver a pararnos y a seguir adelante. Así que nuevamente muchas gracias y nos estamos viendo. Y para el próximo miércoles tendremos un nuevo invitado que vamos a estar contando ahí por las redes sociales, probablemente un conocido tuyo también, Claudio Lucero, el profesor, también alpinista, también del mundo de las charlas motivacionales. Así que tuve el tremendo honor de conocer los inspiradores de Chile, sí, que tuvimos la oportunidad de compartir camarín. Y ahí conocí al gran Lucero, lo pude conocer en persona, una persona maravillosa. Así Oye, está imperdible, Oliva. Así. Oye, un gusto verte. Que estés muy bien, gracias. Julio, Chao. Un abrazo. Muchas gracias. Chao, chao.